como soy, sin más decir que ahora. Bienvenidos a nuestra segunda conferencia bíblica Regresando a la Biblia. Nuestro tema central para este año es cambios que afectan la Iglesia de Cristo. Esperamos que cada uno de ustedes puedan disfrutar cada una de estas lecciones. Bendito Cristo mi aquí. Bueno, jóvenes, buenas tardes. Gracias a Dios que estamos aquí en esta ocasión para estudiar la palabra del Señor. Y realmente es de gran gozo estar aquí con ustedes. En primer lugar, queremos agradecer a cada uno de ustedes por su asistencia. Mi nombre es Martín Ibarra. Para aquellos que no me conocen, soy originario de Monclova, Coahuila. No sé si hay aquí alguien de Monclova, si no, pues como quiera está bien, ¿verdad? No se lo voy a tomar en contra o en cuenta, ¿verdad? Pero de todas maneras, gracias a Dios que estamos aquí y también porque tenemos la oportunidad de estudiar un tema tan interesante como es en cuanto a la santidad del joven cristiano. Es algo que realmente es importante para con todos y cada uno de nosotros, porque sabemos que si nosotros no buscamos la paz para con Dios y la santidad, que dice la Biblia, que no vamos a poder ver a Dios. Entonces es algo realmente de suma importancia. También damos las muchas gracias a nuestro hermano Alberto Serna, ¿verdad?, por darnos la invitación de venir a tomar parte en estas conferencias, al igualmente como nuestro hermano Willy Alvarenga. Es realmente mi oración que nuestro Padre Celestial siempre nos bendiga, ¿verdad?, para que podamos continuar con estas conferencias. Como ustedes pueden ver, son temas muy importantes, son temas que los jóvenes realmente deben estar al tanto de cada uno de ellos, porque cada uno de nosotros debemos estar listos para poder proclamar la sana doctrina. Tito capítulo 2 y versículo 10 nos enseña que no debemos hablar, pero debemos hablar conforme a la sana doctrina o a las sanas palabras. Entonces es algo muy importante que para cada uno de nosotros, ¿verdad?, vayamos preparándonos desde la temprana edad. También queremos saber, ¿verdad?, que cada uno de nosotros estamos listos para enseñar, ¿verdad?, todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Es necesario que nosotros estemos preparados para hacer eso. ¿Por qué razones? Porque simplemente muchas de las veces ahora en nuestros días hay muchas personas que van enseñando la palabra de Dios, pero no la van enseñando en todo su contenido o todo el consejo de Dios. También, en tercer lugar, podemos decir que es muy importante, jóvenes, por la simple y sencilla razón que las Sagradas Escrituras, lo que ahorita le estaba preguntando si alguien de ustedes se veía 2 Timoteo 3:16, es porque las Sagradas Escrituras dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, dice, y para instruir en justicia. Pero luego después, ok, ya tengo la Biblia, ya la estoy estudiando, estoy tratando de ver cómo vivo mi vida. ¿Pero para qué? Dice, para que el hombre de Dios, dice, esté perfectamente preparado para toda buena obra. Ahora en esta tarde vamos a ver en cuanto a la perfección, qué es la perfección de lo que Dios está hablando tras las Sagradas Escrituras. Pero no solamente eso, sino que también nosotros debemos estar al tanto de las enseñanzas que Cristo Jesús nos dio mientras Él estuvo aquí en la tierra y se quedaron palpadas en este libro, para que entonces cada uno de nosotros estemos preparados, porque un día, jóvenes, fíjense bien, un día, la misma palabra que nosotros hemos escuchado, les dijo Jesús a aquellos que estaban con Él, dijo, estas palabras que han escuchado de mí, dice, ellas los van a juzgar en el día postrero. Entonces, es algo que nosotros debemos de tener bien en claro. Juan 12:48 nos dice que si nosotros rechazamos esa palabra, dice, esa misma palabra, en el día postrero nos va a juzgar. Entonces, es de gran gusto tener a ustedes aquí, estar entre nosotros, y también por otra razón que es importante que sepamos la palabra de Dios, es porque nosotros necesitamos de crecer en el conocimiento de su palabra. 2 de Pedro 3:18. Ahora bien, si cada uno de ustedes les preguntaran, ¿por qué vas tú a la iglesia? ¿Qué es lo que ustedes dirían? ¿Porque mis papás me llevan ahí? ¿Porque ahí crecí dentro de esa iglesia? ¿O qué es lo que ustedes dirían? ¿Dirían porque la palabra de Dios nos enseña que ese es el lugar donde nosotros necesitamos ir? Hemos estado escuchando a través de las predicaciones las diferentes razones del por qué. Pero es importante que cada uno de nosotros estemos preparados.
y estemos preparados desde el tiempo de la juventud. Desde el tiempo de la juventud. Levante la mano la persona que no se sabe Eclesiastés 12:1. Levante la mano el que no se lo sabe. No se lo saben. ¿Qué dice el versículo lo demás? ¿Por qué razón, hermano? Antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios ahí? Que nos acordemos de Dios, el que nos ha creado. ¿Se acuerdan que hemos sido creados a imagen suya? Hemos sido creados a imagen de Él y por lo tanto nosotros debemos de acordarnos de Dios. Pero ahora, ¿qué nos tenemos que acordar de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos? Un día vamos a ir al juicio final. Un día nos va a llamar ese creador y nos va a pedir cuenta de lo que todos nosotros hayamos hecho en la tierra. La pregunta es, ¿vamos a estar nosotros preparados? Entonces, esa es la importancia del por qué nosotros, como cristianos, debemos de estudiar la palabra del Señor. Y en esta tarde vamos a estar estudiando este tema, la santidad del joven cristiano. Hoy en día existen diversas áreas en las que el ser humano necesita trabajar para ser mejor y para poder a lo mejor tener un ambiente que es cómodo y que está a salvo para los jóvenes. Y no solamente para los jóvenes, sino también para los adultos y también para los niños. Pero ¿qué sucede cuando a veces nosotros no nos preparamos? Muchas de las veces a diario se establecen nuevas reglas o nuevas leyes en los gobiernos. Pero muchas de esas leyes, de esas reglas, no van de acuerdo con las Sagradas Escrituras. ¿Qué voy a hacer yo entonces? La palabra de Dios nos dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos eso, ¿verdad que sí? Pero también la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de tener mucho cuidado en qué es en lo que nosotros vamos a estar poniendo nuestros ojos. Voy a invitarles a que realmente vayamos a la Biblia y leamos ahí en Proverbios capítulo 14 y versículo 12. Proverbios capítulo 14 y versículo 12. Si alguna de las cosas se les puede grabar en esta predicación, me gustaría que se grabaran ese versículo. Proverbios capítulo 14 y versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué dice? Es camino de muerte. Es camino de muerte. Hay muchas cosas que el joven cristiano puede hacer. Aquí tenemos una fotografía que hemos bajado, ¿verdad?, de la internet, y ahí está hablando, si gusta, sí, mejor. Is that okay with the light off? Is that all fine? Okay, gracias. Aquí tenemos esta fotografía. En esa fotografía es solamente una fotografía que agarramos de la internet, pero tú podías estar ahí. Tú podías estar en esa fotografía. Pero la pregunta es, ¿qué relación tiene la fotografía con lo que tenemos ahí en un lado? La santidad del joven cristiano. Donde yo agarré esa fotografía, ahí dice que es una internet para jóvenes cristianos. ¿Qué creen? ¿Qué estudian? Yo no sé. Pero nosotros nada más agarramos la fotografía para ahí estar representando la juventud. Unos jóvenes. Eso es toda la razón por la que lo tomamos. Pero ahora bien, nosotros como jóvenes cristianos, como pueblo de Dios, ¿qué necesidades tenemos? ¿Se alcanza a leer, hermanos, allá atrás? ¿Qué necesidades tenemos? De que nosotros estemos en un medio ambiente que esté sano. La primera de las cosas que nosotros debemos de pensar es de que hay peligro a la orden del día. Donde quiera que nosotros vayamos, hay peligro. Nosotros no sabemos qué nos puede suceder, nosotros muchas veces no sabemos qué compañías están alrededor de nosotros. Es necesario que nosotros también tengamos una armonía entre las naciones, entre los hombres. Pero sin embargo, si ustedes ven ahora en las noticias, hay muchas cosas que no están en armonía. Y entonces eso va a afectar. La educación es realmente también de suma importancia para los jóvenes. Cuando nosotros, cada uno, pasamos por este tiempo de la juventud, las decisiones que ustedes tomen, fíjense bien, jóvenes, las decisiones que ustedes tomen les van a afectar toda su vida. La educación es algo muy importante. El hombre necesita trabajar para que la persona entonces tenga una seguridad y tenga un medio ambiente en el cual pueda estar hasta cierto punto confiable. La educación no va a venir solamente para que tengamos un doctorado, ¿verdad?, o una maestría, sino no va a ser solamente para tener un buen trabajo el día de mañana, pero también la educación es necesaria que la tengamos psicológica,
moral, ¿verdad? Pero sobre todo espiritual. La educación social, la educación cultural nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar para tener una buena relación entre las gentes. Pero también las leyes que están en las naciones nos están afectando a nosotros. Queramos o no, esté pasando lo que esté pasando en las leyes, nos está afectando. Los cambios que pasan ahí nos están afectando. Inclusive, jóvenes, aunque ustedes no quieran ser parte de ello. Aunque ustedes no quieran ser parte de ello, esas leyes nos van a afectar. Los cambios en las leyes, muchas de las veces, son cambios que, como nos dice el Proverbio, capítulo 14 y versículo 2, que parece que tienen un camino que es de vida, pero al final, parece que el camino es derecho, pero al final, es un camino de muerte. Entonces, por esas razones es que el joven cristiano necesita estar preparado, ¿verdad? Necesita estar preparado para que entonces él sea una persona que esté apta para contestar de acuerdo a lo que ha aprendido a través de la Biblia. ¿Pero a quién? Le tiene que contestar no solamente a sus padres, pero también a la sociedad. Pero aún sobre todo, va a venir la contestación en cuanto a Dios. ¿Cambios en respecto a qué? ¿Cambios en respecto a qué? La ley en la relación del divorcio. Hoy en día se autorizan muchas diferentes maneras para divorciarse. Por ahí a veces vemos algunos letreros que dice, divórciate ahora y sé feliz mañana. Me pregunto, ¿cómo puede ser eso posible? Si no es por la razón que Dios ha aceptado, entonces ¿cómo va a ser posible que esa vaya a ser una felicidad el día de mañana? Nosotros ahí en Mateo 19, del 3 al 9, se le pregunta a Jesús acerca de una persona, ¿qué va a suceder con ella? ¿Puede quedarse para atrás, irse con la persona que estaba antes o qué es lo que tiene que hacer? Dice, Moisés nos dio el derecho de tener carta de divorcio. Pero entonces, ¿qué le dice Jesús? Ahí en el capítulo 8 y capítulo 9, versículo 8 y 9. Dice, pero al principio dice, no fue así. Si alguien se separa, si alguien se divorcia, y no hay razón que Dios permite, dice que entonces aquellos que se divorcian, si no hay razón que la ley de Dios otorga, dice que entonces esa persona, sea hombre o sea mujer, sean ambos de los dos, si va y se casa con alguien más, está en adulterio o está en fornicación, dependiendo del caso. Pero sin embargo las leyes ahora dicen, no importa, no se pueden llevar bien, divórciense. No se pueden ustedes realmente entender entre lo que ganan, no importa, divórciense. Hay mucha gente más. Y sin embargo, simple y sencillamente, muchas de las veces, yo no creo que haya aquí algún joven, sinceramente, probablemente sí, probablemente no, que a lo mejor nunca haya entrado a ver algo de Hollywood. ¿Y qué pasa con muchos artistas? Se casan y se divorcian mañana, ¿verdad que sí? ¿Qué pasó con Britney Spears? Muy rápido se divorció, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos muchos más de los artistas? ¿Y qué es lo que están haciendo con ellos? Aquí el versículo nos dice que al principio no era así. Dios no había otorgado que esas cosas fueran así. ¿Pero qué pasó? Por la dureza de su corazón es que estas personas van y hacen ahora como hacían en el antiguo tiempo. Por la dureza de corazón es lo que están haciendo ellos, exactamente lo mismo como aquellas personas. Pero ahí en eso subrayado dice, salvo por. ¿Salvo por qué? O si no fuera por qué. Si hay fornicación, entonces tiene derecho a divorciarse. ¿Por qué? Estarán pensando ustedes, ¿por qué el hermano nos está hablando de eso? Nosotros somos jóvenes. Nosotros ni siquiera, hermano, estamos pensando en el matrimonio. Hermano, nosotros ni siquiera tenemos esa edad. Hermano, tengo 11 años. Hermano, tengo 16 años o 20. Los que tengas. Algunos ya le están llegando a los 30. No quiero decir nombres, pero por allá de repente se ríen, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, muchas de las veces, dentro de los jóvenes, nunca llegan a entender esto. Y llegan al punto en que se quieren casar con alguien, pero no por las razones apropiadas. Cuando dicen, estoy enamorado. Estoy enamorada. No puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él. ¿Y qué pasa el día de mañana cuando se llevan a conocer? Vienen los divorcios. Y cuando ya se viene a divorciar, y luego después le dicen, hermano, ¿por qué ahora me está enseñando eso? ¿Por qué no me dijo antes? Si yo hubiera sabido, entonces no lo hubiera hecho. Esa es la razón, jóvenes, por lo que estamos hablando de esto. Estamos hablando en cuanto a la santidad del joven cristiano. Esta es parte de la santidad del joven cristiano. Otra de las cosas que hay también es en cuanto a la ley que autoriza el aborto. La ley que autoriza el aborto. La ley que
no entiende que la vida empieza dentro del vientre de la mamá. ¿Se acuerdan cuando cuando María fue a visitar a Elizabeth? ¿Qué pasó con el niño de Elizabeth? Cuando se acercó, ¿verdad? María, dice que su niño brincó dentro de su estómago. ¿Por qué? Juan, el que iba a ser Juan el Bautista, ese que iba a venir a nacer después, había sentido la presencia de María. La pregunta es entonces, ¿cuándo empieza la vida? Las leyes dicen que empieza la vida hasta después que nace, pero la palabra de Dios dice que estaba la vida antes de que naciera el bebé. Y también Jeremías dice, antes de que yo naciera, dice, tú ya me conocías. Entonces es importante, jóvenes, que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasa si nosotros no sabemos en cuanto a esto. Fíjense lo que nos dice Proverbios capítulo 6, 16 a 18, dice, 6 cosas aborrece Jehová, ¿verdad? Y aún una, dice, abomina su alma. ¿Los ojos qué? Altivos. ¿La lengua qué? Mentirosa. Y luego dice, ¿las manos derramadoras de qué? ¿De sangre qué? ¿Qué pasa cuando un doctor, habiendo dado permiso a la mamá y el papá a que saquen ese bebé del vientre de esa madre, eso será sangre inocente? ¿Y qué dice el versículo? Yo, dice Dios, aborrezco a aquellos que derraman sangre inocente. Es pecado, jóvenes. Derramar sangre inocente es pecado. ¿Qué más? ¿Qué otros cambios? ¿Qué otros cambios hay? La ley que apoya el homosexualismo. Ahora en día, como nosotros sabemos, algunos de los estados de aquí en Estados Unidos, en América, están otorgando el permiso para que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso es exactamente lo que es el homosexualismo. Y todos lo sabemos, nadie lo ignoramos. Yo tengo mi niña, tiene 9 años. Y tengo mi niño y tiene 6 años. Todavía no comprenden muchas cosas. Pero sin embargo, cuando salen noticias y mi niño de 6 años, mira, dice, papá, ¿por qué esos hombres están besándose? Y no le estamos rentando una película, no le estamos llevando a un programa especial. No, ya sale así, sin ningún prejuicio. Solamente salen y eso está otra vez a la orden del día. Y sin embargo, dirán ustedes, ay hermano, pero ¿cómo está predicando usted eso a nosotros aquí? Ninguno de nosotros tenemos esas tendencias. Jóvenes, dentro de todas las diferentes instituciones, tanto escolares como religiosas, existe el homosexualismo. Y Dios no aprueba eso. Dios no aprueba eso. Fíjese lo que dice Romanos, el 1 del 17 al 31. En parte dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿quién? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia, ¿qué dice ahí? Detiene la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por lo cual, dice, Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, dejando el uso natural de la mujer, y se encendieron sus lascivias, dice, unos con otros. Varones con varones, mujeres con mujeres. Pero ¿qué es lo que sucede con eso? La ira de Dios viene contra eso, contra toda la impiedad y toda injusticia. Pero también, porque después de haber conocido a Dios, no le glorificaron. Dios cuando creó al hombre, y luego después del hombre, tomó una costilla y hizo la mujer. Entonces Él unió a un hombre y a una mujer. Hizo a Adán y a Eva, y no a Adán y Esteban. Que quede bien claro eso. Dios hizo un hombre y una mujer, no hizo 2 hombres. Si el propósito de Dios hubiera sido eso, entonces o no habría mujeres o no habría hombres. Pero eso no era el propósito de Dios. No glorifican a Dios y se entregan, ¿verdad?, en sus lascivias unos con otros. ¿Qué otros cambios existen dentro de la vida hoy en día? El practicar el sexo premarital antes del matrimonio. Jóvenes, cuídense mucho de eso. No digan, ninguno de ustedes digan aquí, hermano, yo nunca lo voy a hacer. Tengan mucho cuidado. Dios quiera que no, y yo estaré orando por ustedes para que no les pase eso. Pero eso existe a la orden del día. Ya sea con consentimiento o sin consentimiento, pero eso sucede cada vez más.
Eso es cada vez más. Pero ¿qué nos dice? 1 Corintios capítulo 6 y versículo 19. ¿Qué es lo que dice? Que los fornicarios y todos los adultos, dice, no tienen participación con Dios. El sexo fuera del matrimonio, el adulterio o la fornicación con otra persona que no sea su esposa o esposo, es algo malo. La vida sexual, Dios, fíjense bien hermanos, Dios la limita al matrimonio. Honroso, dice, es en todo el matrimonio, dice, y el hecho sin mancilla, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Y qué dice la ley? Hey, si ya no te hace placer estar con esa persona, cámbiala y vete con alguien más. Si tus papás te quieren detener porque no te dejan tener novio, vete, no te preocupes. ¿Y qué pasa? Muchos jovencitos y jovencitas terminan en hijos no deseados. Terminan en hijos teniendo hijos no deseados. Por eso es que vienen los cambios. 1 Pedro capítulo 5 del 8 al 9. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos están cumpliendo en vosotros, hermanos, en vuestros hermanos en todo el mundo. La clave es al cual hay que resistirles firmes en la fe. Jóvenes, si ustedes no estudian la palabra de Dios, si ustedes no dedican tiempo a la palabra de Dios, no pueden tener fe, porque la fe viene por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. Es necesario que tengamos nosotros el estudio de la palabra de Dios para que podamos nosotros ser una persona que estamos bien educadas. La juventud llega, el momento llega, pero fíjese lo que dice aquí el versículo: alégrate, joven, en tu adolescencia y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Alégrate, sé contento. No tienes que estar deprimido, no tienes que estar triste. Pero dice, anda según los caminos de tu corazón. Pero fíjese bien lo que dice. Y según la vista de tus ojos. ¿Y qué no hacen todos los jóvenes así muchas veces? ¿Y terminan en un grave problema? Sí. Pero ¿qué dice más adelante? Dice, pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. No es malo ser alegres. No es malo. Pero hay que tener presente que Dios nos va a traer a juicio. Dice, mira, yo os he enseñado los estatutos y los decretos como Jehová mi Dios me mandó. Guárdalos pues y ponlos por obra. Dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, de los cuales oyen todos sus estatutos. Todos oyen los estatutos de Dios. Está diciendo Moisés al pueblo, dice, porque nación grande hay que tengan dioses tan cercanos de ellos, como lo está Jehová nuestro Dios, a todo cuanto le pedimos. Nadie tiene un Dios como nosotros tenemos, nadie. Dice, ¿qué nación hay que tenga estatutos y juicios justos con toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Deuteronomio 4, 5 al 8. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Pero ¿qué son los puntos que hay que ver aquí? ¿Qué nación hay? Como el pueblo de Dios, que tenga estatutos y decretos de parte de Dios, no de las leyes gubernamentales de aquí de Estados Unidos, no de las leyes gubernamentales de México y de ningún otro país, no, de parte de Dios, dice, para guardarlos y ponerlos por obra. Ahí está la clave. Ante todos los pueblos que oirán los estatutos de Dios, dice, ciertamente, fíjese bien lo que dice ahí, sabio y entendida nación, grande es. Nosotros somos el pueblo de Dios, nación santa, porque nosotros somos los santos, y eso es lo que estamos tratando de ver, que nosotros pensemos y recordemos que tenemos a Dios y no a dioses como ellos tenían. Jehová está cerca de nosotros, pero es necesario que nosotros busquemos por Él. El Dios que tenemos, Él tiene los juicios y estatutos, pero ¿cuáles? Los justos, los que van a traer conforme a su justicia. El presidente Ronald Reagan dice, estoy muy convencido de que nunca que el hombre encuentra la liberación cuando, ¿qué dice ahí, jóvenes? Cuando se sujeta a Dios. El presidente Ronald Reagan. Ahora, ¿qué pasa con algunos gobernadores de estado que tenemos? Ya no quieren saber nada de Dios. Ya no quieren saber absolutamente nada de Dios. Siendo así, debemos andar con mucho cuidado. Efesios 5, 15 al 16, que dice, mirad pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, mas como sabios,
aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. La importancia del tema. La santidad del joven cristiano es muy importante, porque hay un potencial fuerte de atracción alrededor de nosotros. Porque el reto al carácter del joven es completamente en un reto todos los días. Es ese reto del carácter de que ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer el bien? ¿Voy a hacer el mal? Mis amigos hacen esto, hacen lo otro. ¿Qué voy a hacer yo? El joven es bombardeado a diario por los diferentes medios de comunicación. La internet, la televisión y muchas otras cosas más que vamos a estar hablando más adelante. En la sociedad, en el trabajo, en las escuelas. La perversidad de este mundo. Una constante amenaza para el joven cristiano. Pero el mundo está, ¿qué dice Juan? 1 Juan 5:19 dice, está bajo el maligno. ¿Quién está hablando ahí? De Satanás. Mas nosotros pertenecemos a Dios, hermanos. Y el diablo no nos puede hacer nada, porque mayor es el que está con nosotros que el diablo mismo. 1 Juan 4:4. El joven debe de ser diligente para vivir en una constante comunicación con Dios, por medio de la oración y de la educación por medio de la palabra de Dios. Recordemos siempre que Dios mira por todos lados. Hebreos, Proverbios 15, capítulo y versículo 3, dice que los ojos de Dios están sobre todos lugares, tanto en lo bueno como en lo malo. Hebreos 4:13 nos dice aproximadamente lo mismo, pero a veces no tenemos que recordar que nuestro enemigo, como vimos hace rato, anda como un león rugente alrededor buscando a quien devorar. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. No tienen que apurarse mucho por notar todo esto. Mucho de esto está en el libro, si lo agarran, ahí lo pueden encontrar todos. Si después lo necesitan, nomás nos mandan un email y se lo podemos mandar también. Transición de la vida de un niño. Dice que los niños, la Organización Mundial de la Salud dice que transcurre entre los 11 a los 19 años. Es cuando crece. Deja de ser niño para venir a ser un adolescente, para venir a ser después un adulto. Mas sin embargo, de los 12 a los 14 hay una adolescencia que se llama la tardía. Digo, la temprana y luego después la tardía de los 15 a los 19. Mas sin embargo, se cree que muchos de ellos van hasta ¿cuándo? Hasta los 25 años. Por eso muchas de las veces hay jóvenes que ya tienen 20, 22, 23 años y todavía actúan como unos de 14, ¿verdad que sí? No les sorprende. Pero sin embargo, muchas de las veces las señoritas maduran más pronto. ¿Por qué? Yo no sé. No sé la verdad. Pero muchas de las veces, aún entre hombres y mujeres, no maduran pronto. La adolescencia es el periodo de la transición psicológica y social entre la niñez y la vida adulta. Fíjense, psicológica y social. Lo que vas tú pensando, lo que vas madurando, va empezando en la adolescencia. Se refiere más a las características psicosociales y culturales. ¿Qué estás aprendiendo en la cultura? ¿Está la Biblia dentro de tu cultura? Ojalá que sí. Ojalá que sí, porque si no, vas a estar en un grave problema. Es un fenómeno biológico, cultural y social. Por lo tanto, sus límites no se asocian solamente a las características físicas. Lo que nosotros pensemos es lo que vamos a hacer más adelante. Eso es lo que va a pasar. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado de lo que vamos a estar haciendo. La adolescencia es el perfil psicológico y transitorio y cambiante. Cambia constantemente, por eso muchas veces los papás dicen, ay, ya no sé qué hacer con mi hijo, ya no sé qué hacer con mi hija. De repente está en buen estado o en buen ánimo y luego de repente no, y de repente no está enojado. Es parte del carácter. Pero sin embargo, acuérdense, de todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Si respetamos o no respetamos a nuestros padres. Pero aquí también nos dicen ellos, que también tiene que ver mucho la condición familiar en los que ellos estén o se establezcan. Nosotros estamos dentro del cristianismo y somos jóvenes que debemos estar dentro de la palabra de Dios. El momento de dejar y actuar como niños. Muchos no quieren salir de ese estado en que es la inocencia. Pero sin embargo todos tenemos que salir. El problema es cuando llega un niño y está hablando con el papá o la mamá y luego le dice, mi hijo hace esto y ay, ya no me trates como niño, ya no soy un niño. Y en ese rato, 12, 13, 14 años, mamá, ya no soy una niña, ya estoy grande. Pero ¿qué pasa cuando el hijo se mete en problemas? Regresa para atrás y dice, bueno, pues no soy completamente un adulto, así que discúlpame. Me equivoqué. Eres mi papá y me debes llamar, discúlpame. Bueno, eso afecta a todos y cada uno de los jóvenes, porque hay decisiones que no se pueden tomar así, tan a la ligera. Y muchas de las veces eso hace daño a otros más. Fíjense lo que nos dice Pablo, la exhortación que nos dice Pablo. Dice, cuando yo era un niño, hablaba como niño. Dice, pensaba como niño, razonaba como niño. ¿Pero qué pasó ahora? Pero cuando dejé de ser hombre, dejé lo que era de niño. Jóvenes, esto es muy importante. Ustedes van a estar pasando por esta etapa pronto, más de lo que ustedes esperan.
Y es necesario que nosotros dejemos las cosas que eran de niños y vengamos a madurar y tener buen razonamiento de lo que nosotros estamos hablando. Por lo tanto, seamos honestos con nosotros mismos y acatemos, ¿verdad?, nuestras responsabilidades. No queramos decir, mi papá no me entiende, mi papá no me comprende, nadie me comprende. La descripción de un joven. Vienen diferentes etapas. Viene el desarrollo físico, ¿sí? Pero también viene el desarrollo mental, el desarrollo moral. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay cambios en tu vida, hay cambios en tu cuerpo, sí. Pero ¿qué es los cambios de la mente? ¿Qué es las experiencias que estás viendo continuamente, a donde quiera que vas? La curiosidad por lo que son cosas que son buenas, o si son buenas o no son buenas. ¿Quién me va a guiar? ¿Le voy a hacer más caso a mis amigos o le voy a hacer más caso a mis padres? ¿Le voy a hacer más caso a mis hermanos? Cristiano o no cristiano, todos maduran y todos cambian. Pero la pregunta es, ¿a quién voy a ir yo? La confusión de la santidad. Entrando ahora, perdón, se brincó un punto. Etapas de la juventud. Etapas de la formación de carácter. Etapas de la revelación. Etapas importantes de tener soporte familiar. Etapas de transformación y de educación profunda. ¿Qué queremos decir? Formar un carácter. Llega el joven, tiene 10, 11, 12 años. ¿Y qué pasa con su cuestión hormonal? Empieza a cambiar, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa con las muchachitas? ¿Qué pasa con los muchachitos? Empieza a cambiarle la voz, empieza a cambiar su cuerpo, empieza a cambiar sus reacciones, empiezan a tener vergüenza, empiezan a tener timidez, empiezan a checar todo lo que los demás están viendo y están comparándose con los demás. Y cuando eso llega un momento de carácter. Un carácter que a veces ni ellos ni ellas mismas se comprenden y ni ellos ni ellas mismas se pueden soportar. ¿Cierto o no, joven? Llega eso. Es parte del ser humano. Etapa de revelación. Etapa cuando ya ustedes van a ver quién voy a ser yo. ¿Quién voy a ir a llegar a ser yo el día de mañana? Etapa importante de un soporte familiar. Cuando llegue ese momento, jóvenes, no vayan a los amigos, por favor. Vayan a sus padres. Sus padres les van a dar el mejor consejo. Para eso están los padres. La Biblia nos enseña que los hijos son un regalo de Dios, los hijos. Y si ese es el regalo, créanme que nosotros los padres los comprendemos y les vamos a dar el soporte necesario. Etapa de transformación. Una etapa de transformación no solamente física, pero sobre todo una transformación mental. Una transformación de quién voy a ser yo el día de mañana. Y si soy cristiano, ¿cómo voy a comportar yo? ¿Cómo voy a vestir? ¿Cómo voy a estar con los demás? ¿Cómo me van a ver los demás? Etapa de la educación profunda. Etapa cuando llega el momento en que ustedes tienen que acercar a los padres y decirles, papá, dime, por favor, enséñame qué es lo que la Biblia dice que yo necesito hacer. Y el papá va a estar ahí para darte la contestación. Y si el papá no puede, va a buscar información. ¿Por qué? Porque estás haciendo una pregunta muy importante. Eso es lo que me refiero a la educación profunda. La educación bíblica, jóvenes. La educación que realmente les va a ayudar. Ahora sí, viendo en cuanto a la santidad. La santidad, eso fue el joven. Ahora vamos a ver la santidad. La santidad se ha malinterpretado con mucha gente por una perfección humana. Eso no existe. Nadie es perfecto. Por eso llegas a este momento y tienes errores, tus papás te pueden entender y te pueden ayudar. No existe nadie que sea perfecto. No existe nadie que no cometa ningún error. Romanos 3:10 dice que no hay justo, no hay ni aún uno. No hay ningún uno. Y 1 Juan 1:8 dice que si nosotros decimos que no pecamos, entonces somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Entonces, eso no existe, no hay una persona perfecta. Nadie es perfecto en este mundo bajo el concepto del ser humano. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña, que les preguntaba hace rato, 2 Timoteo 3:16 y 17, dice que estaba preparándose de tener las Sagradas Escrituras que son inspiradas por Dios para instruirle, para corregirle en justicia, a fin de que ¿qué? Del hombre sea perfecto, pero en los perfección que Dios enseña. Y esto no es nada más que simplemente ir viviendo una vida consagrada a Dios. Cuando hablamos de la santidad del cristiano, eso es lo que es. Ponernos a comportar de la manera en que Cristo quiere que nosotros seamos. Una definición que significa la palabra santo en el concepto bíblico es que nosotros nos mantengamos puros, bajo las enseñanzas de la Biblia. No bajo las enseñanzas de la ley, no bajo las enseñanzas de la escuela, de la maestra en la escuela, no. Bajo las enseñanzas del maestro de maestros, de Cristo Jesús. La palabra santo viene del término griego agios, H-A-G-I-O-S. Y eso que significa apartado, separado, ¿verdad? O santificado. Pero también la palabra santo, santificado y santidad vienen de la misma raíz griega, según nos dice nuestro hermano Avon Malone en su libro Praise to the Prize. Realmente eso es donde viene la palabra
separación, santificación, limitarte ahora sí a las cosas de Dios, ver lo que Dios quiere de ti. El cristiano es un santo porque ha sido apartado para el servicio de Dios. Nosotros vemos estos versículos, cada vez que Pablo habla dice a los santos en Corinto, a los santos en Filipo, a los que están en Cristo Jesús. Los cristianos somos los santos, los que hemos sido santificados, los que hemos sido lavados por medio de la sangre de Cristo Jesús, 1 Corintios 6:11. Y habiendo sido lavados, santificados, somos los santos nosotros, los cristianos. Los santos somos aquellos que hemos sido separados para el servicio de Dios. Romanos 12 y versículo 1. Que nosotros vivamos una vida santa y agradable ante Dios. Los trasladados de las tinieblas a la luz, según Colosenses capítulo 1, 12 y 13. Hemos sido ya salidos del pecado, hemos sido sacados del pecado. Un santo no es alguien que ha muerto y que ha sido canonizado. No, los santos somos nosotros los que estamos vida y con vida. Y si somos fieles al Señor, vamos a permanecer con vida. Vamos a permanecer con vida. Pero si es que no es así, entonces no vamos a tener la oportunidad de estar con Dios. La santidad es parte de la salvación, jóvenes. Es algo muy importante. Es algo muy importante. Lamento mucho que no voy a poder cubrir todo el tema, pero es algo muy importante la santidad y esto sí queremos que quede claro. La santidad es parte de nuestra vida espiritual, es parte de nuestra salvación. Es parte de nuestra salvación. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que la vida eterna es traída por medio de Dios, pero es adquirida para conservarla y para asegurarla, ¿pero dónde? En Cristo Jesús. Romanos 3, 24 y 6, 23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de Dios. Se requiere que se viva bajo la voluntad del Padre Celestial. Filipenses 2, 12, que nosotros estemos trabajando con temor y temblor por esa salvación. Por lo tanto, la salvación se presenta en tres formas. La palabra justificación, santificación y glorificación. La santificación es cuando, la justificación es cuando nosotros venimos a ser lavados, ¿verdad? Por medio de la sangre del Cordero. La glorificación, como nos dice ahí en Filipenses, capítulo 2, es el momento en que nosotros vamos ya a estar con nuestro Padre Celestial en las moradas. Pero, fíjense bien, la parte que nadie, o digamos así, muchos, mejor dicho, no quieren vivir es la santificación. ¿Y saben por qué? Porque la santificación cuesta. Muchos quisieran, fíjense bien, muchos quisieran bautizarse y así tan pronto se bautizan, morirse para estar asegurados de ir al cielo. Si así fuera, pues qué fácil, ¿verdad que sí? Pero no, la santificación es la parte donde el joven tiene que trabajar. Es duro, no es fácil, pero es posible ante los ojos de Dios. La glorificación es el futuro. La santificación es el presente. ¿Quieres llegar al futuro? Es necesario vivir al presente. De otra manera, no vas a poder llegar. La santificación no es un proceso fácil, no es algo sin esfuerzo. Tiene que hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo. Por esas razones es que muchos no les gusta la santificación. Hay muchos cristianos que no quieren vivir la santificación. ¿Y esos cristianos saben cuáles son? Aquellos que les gusta ir el domingo y el otro día de reunión, sea martes o sea miércoles, y eso es todo. De ahí en adelante, hermano, no me pregunte, no me hable, no cuente conmigo. ¿Por qué? De aquí adelante yo voy a vivir mi vida. Jóvenes, tengamos mucho cuidado. El joven cristiano necesita vivir en santidad. El joven cristiano, para poder venir a la santidad, es necesario que él venga a los pies del Señor. El proceso en que nosotros venimos a los pies del Señor es oír la palabra de Dios, que creamos la palabra de Dios, que confesemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y entonces, cuando nosotros somos bautizados, es cuando venimos a ser santos, cuando venimos a ser lavados dentro de la sangre del Señor, cuando nosotros tenemos la conexión con Cristo Jesús. Por lo tanto, joven, ten cuidado. Hay muchas otras cosas que quisiera haberte enseñado. Como por ejemplo, ¿qué canales de televisión miro? ¿Qué tipo de películas miro yo? ¿Qué tipo de programas me gusta ir? Tanto en la radio como en la televisión. Y por ahí tengo una presentación, una ilustración donde tenemos ese programa de mujeres desesperadas o amas de casa desesperadas o algo así. Desperate Wives en inglés. ¿Qué enseñan ahí? Puro adulterio, pura fornicación, puras malas palabras, puro maltrato, todo eso. Jóvenes, ustedes no tienen ningún negocio con eso, por favor. Si lo han visto y si lo siguen viendo, ya no lo hagan. Les van a arruinar su vida. Pero aparte de eso, ¿quiénes no escuchan el radio? ¿Quiénes no conocen a Piolín? ¿Y qué dice? Un montón de majaderías, un montón de maldiciones, un montón de cosas que afectan al joven. ¿Qué tal de las telenovelas? ¿Qué es lo que hacen ahí? ¿Qué tal de los programas en la televisión?
¿Cuál programa puedes ver? Las películas. Yo les digo una cosa. ¿Ustedes tienen deseo algún día de casarse, verdad que sí? No, no veo a nadie, a lo mejor no. Se van a casar un día, jóvenes. ¿Ustedes quisieran darles algo que les haga daño a sus hijos cuando tengan un hijo o una hija? ¿Que ellos vayan y se hagan daño? No, ¿verdad que no? Ahora les pregunto esto. Si yo les presto a mi hija que ustedes la llevan a un cine y ustedes van a ir a ver una película y si la película dice que no es apta para mi hija, ¿se meterían ustedes con mi hija? Tal vez sí, porque no es de ustedes. Pero si son más conscientes no lo hacen. La pregunta que quiero que se queden con ustedes es esta. Si mi niña no la pueden ustedes meter a ese cine, ¿ustedes pueden hacerlo? No. Si mi hijo no puede ver una movie, yo no puedo ver una movie. Simple y sencillo es así. Hay las películas PG, las películas PG-13 y todas, ¿qué tienen? Sensualidad, maldiciones, muchas cosas. Jóvenes, no son aptas para ustedes. La santidad de joven cristiano se requiere de mucho sacrificio. Así es que quiero, jóvenes, que se pongan a pensar, que nos acordemos de nuestra juventud de Dios, que nos acordemos de que de todo lo que nosotros hagamos, vamos a dar cuentas. Dios les bendiga, jóvenes, y ojalá que cada uno de ustedes piensen en la santidad del joven cristiano, porque sin la santidad no vamos a poder ver a Dios. Dios les bendiga.